Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de Números, capítulo 11, versículos 4 al 15. En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo: ¿Quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero, luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor: ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado, para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido? ¿O lo he dado a luz, para que me digas, toma en brazos a este pueblo, como una nodriza a la criatura, y llévalo a la tierra, que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne, para repartírsela a toda la gente, que me dice llorando, queremos comer carne? Yo solo, no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida, y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: Tráiganlos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado, se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Hoy nos encontramos con 2 lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento que nos invitan a reflexionar sobre la provisión y el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. En la primera lectura encontramos al pueblo de Israel en el desierto, después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto por el poderoso brazo de Dios. Sin embargo, a pesar de haber sido testigos de milagros y de la provisión divina en su viaje, el pueblo comienza a quejarse y a anhelar los bienes de Egipto. La historia comienza con el pueblo de Israel quejándose por su situación en el desierto. Aunque Dios les había dado maná del cielo para sustentarlos en el camino, el pueblo anhelaba las carnes y los alimentos que solían tener en Egipto. Es fácil criticar la actitud del pueblo de Israel en este pasaje, pero si reflexionamos sobre nuestras propias vidas, a menudo nos encontramos haciendo lo mismo. A pesar de las bendiciones que Dios nos ha dado y de su fidelidad constante, a veces nos sentimos insatisfechos y anhelamos las cosas que dejamos atrás. La queja y el descontento
puede nublar nuestra visión espiritual y hacer que olvidemos todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. En medio de la queja del pueblo, Moisés se acerca a Dios con un corazón humilde y sincero. Esta oración de Moisés nos enseña la importancia de llevar nuestras preocupaciones y cargas a Dios en oración. A veces, enfrentamos situaciones desafiantes y nos sentimos abrumados por las responsabilidades y las dificultades de la vida. Pero en lugar de quejarnos y buscar soluciones en nuestras propias fuerzas, debemos recordar que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y a llevar nuestras cargas por nosotros. A pesar de las quejas y lamentos del pueblo, Dios no los abandonó ni los rechazó. En lugar de castigarlos, respondió a sus necesidades con misericordia y gracia. Dios es un Padre compasivo y amoroso. Aunque merecemos su juicio por nuestras transgresiones, Él nos trata con misericordia y nos da oportunidades para arrepentirnos y volvernos a Él. En este pasaje también vemos la soberanía de Dios en acción. Él dirige la vida del pueblo de Israel y provee para sus necesidades en el desierto. Dios es el Señor del universo y está en control de todas las cosas. Aunque enfrentemos circunstancias difíciles y desconocidas, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas y que su voluntad prevalecerá. A lo largo de la historia de Israel, vemos la fidelidad constante de Dios. A pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permanece fiel a su pacto y a sus promesas. Dios nunca nos abandona ni nos deja. Su amor y cuidado por nosotros son inquebrantables. Podemos descansar en la certeza de que Él siempre estará con nosotros sin importar las circunstancias que enfrentemos. Esta lectura nos recuerda la importancia de confiar en Dios en todo momento. Aunque el pueblo de Israel se dejó llevar por el descontento y el anhelo de lo que habían dejado atrás, Dios los llamó a confiar en su provisión y en su guía. Al igual que el pueblo de Israel, nosotros también podemos caer en la trampa de anhelar lo que hemos dejado atrás o preocuparnos por el futuro. Pero Dios nos llama a confiar en Él y a vivir en el presente, confiando en que Él nos guiará y proveerá para nuestras necesidades. En medio de nuestras quejas y descontentos, recordemos las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas y confiemos en su sabiduría y su dirección para el futuro. Busquemos la guía del Espíritu Santo para enfrentar los desafíos y dificultades de la vida y confiemos en la generosidad y la provisión de Dios en todo momento. En el Evangelio de hoy, encontramos la historia de Jesús alimentando a una multitud de 5,000 hombres, además de mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Esta milagrosa multiplicación de los alimentos es una poderosa muestra del amor y la provisión de Dios para su pueblo. El pasaje comienza con la noticia de la muerte de Juan el Bautista, quien había sido un valiente profeta y precursor de Jesús. Al enterarse de esta triste noticia, Jesús se apartó para estar solo y buscar consuelo en la oración. Sin embargo, la multitud, que había seguido a Jesús en busca de su sanación, también lo siguió y se congregó en la misma área desierta, donde se retiró. En lugar de alejar a la multitud, Jesús sintió compasión por ellos y se dedicó a sanar a los enfermos y a enseñarles sobre el reino de Dios. Al caer la tarde, los discípulos se acercaron a Jesús y le sugirieron que despidiera a la multitud para que pudieran ir a las aldeas cercanas a comprar comida para sí mismos. Pero Jesús les dijo que no era necesario y los invitó a ellos a darles de comer. Los discípulos se sorprendieron y le dijeron que solo tenían 5 panes y 2 peces, que claramente no serían suficientes para alimentar a tanta gente. Pero Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias a Dios, los partió y los distribuyó entre la multitud. Milagrosamente, los panes y los peces se multiplicaron y alimentaron a todos los presentes con 12 cestas llenas de sobras. Este milagro es una poderosa muestra del poder y la provisión de Dios.
Jesús demostró que cuando confiamos en Él y damos lo poco que tenemos, Él puede hacer milagros y proveer para nuestras necesidades más allá de lo que podríamos imaginar. En esta historia milagrosa encontramos varias enseñanzas espirituales y significativas. En primer lugar, podemos ver la compasión y el amor de Jesús hacia la multitud. Aunque Él estaba afligido por la muerte de Juan el Bautista, no permitió que su dolor lo apartara de su misión de amor. En lugar de rechazar a la multitud, Él los acogió con compasión y se dedicó a sanarlos y alimentarlos. Esto nos enseña que incluso en medio de nuestras propias dificultades debemos abrir nuestros corazones para servir a los demás con amor y compasión. En segundo lugar, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces nos muestra la provisión sobrenatural de Dios. Aunque los discípulos solo tenían 5 panes y 2 peces, Jesús los multiplicó y alimentó a una multitud de miles de personas. Esto nos enseña que cuando confiamos en Dios y damos lo que tenemos, Él puede hacer milagros y proveer para todas nuestras necesidades. Aunque los discípulos sintieron que no tenían suficiente para dar, Jesús les mostró que dar lo poco que tenían podía hacer una gran diferencia. Esto nos enseña que debemos ser generosos y dar lo que tenemos, ya sean recursos, tiempo o talentos, confiando en que Dios puede multiplicar nuestro dar para bendición de otros. Cuando los discípulos le presentaron sus escasos recursos a Jesús, Él no dudó ni mostró preocupación. En cambio, dio gracias a Dios por lo que tenían y confió en que Dios los multiplicaría para alimentar a la multitud. Esto nos enseña a confiar en la provisión divina y a depender de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. La fe es fundamental para experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío y ver milagros suceder. En conclusión, las lecturas de hoy nos llaman a tener fe y confianza en Dios en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Moisés nos enseña a acudir a Dios en nuestras debilidades y a confiar en su provisión y ayuda. Jesús nos muestra que cuando ofrecemos lo poco que tenemos, Dios puede hacer milagros y multiplicar nuestras ofrendas para bendición de los demás. Nos recuerda que en medio de las pruebas debemos aferrarnos a la señal de su resurrección y confiar en su poder para sacarnos de cualquier dificultad. Oración final. Oh Dios, fuente de toda sabiduría y conocimiento, te agradecemos por la luz de tu palabra que nos guía y nos ilumina en nuestro camino. Te pedimos que nos concedas la gracia de tener fe y confianza en ti en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Ayúdanos a ser agradecidos contigo y a mantener una actitud de gratitud y confianza en tu provisión. Enséñanos a ser generosos y a compartir con los demás lo que tenemos, sabiendo que tú puedes multiplicar nuestras ofrendas para bendición de todos. Fortalécenos en la oración para que podamos enfrentar los desafíos de la vida y resistir las tentaciones del enemigo. Que tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento para que podamos seguir tu voluntad y vivir una vida que te honre y te glorifique. Señor Jesús, tú eres el pan de vida que satisface nuestras necesidades más profundas. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón y a encontrar en ti la plenitud de la vida y el amor. Te pedimos que nos transformes a tu semejanza y que podamos reflejar tu amor y compasión en nuestras vidas. Padre Santo, te agradecemos por la abundancia de tu provisión y por tus milagros en nuestras vidas. Gracias por las bendiciones que nos das cada día y por tu gracia que es nueva cada mañana. Te pedimos que escuches nuestras oraciones y que nos des lo que es mejor para nosotros. Danos la sabiduría para aceptar tu voluntad y para confiar en tu plan perfecto para nuestras vidas. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.